Doctrinas erradas y contaminadas. Un análisis paso a paso, contrastando las enseñanzas dadas por referentes espirituales a la luz de las Sagradas Escrituras. Llegamos a doctrinas erradas y contaminadas. Bueno, tenemos unos 3 puntos que vamos a tratar aquí. Vamos a ir al primero de ellos, que es el más corto, pero siempre es edificante. Cada aspecto de la palabra es muy, pero muy edificante. Por ejemplo, un amigo nos preguntaba en Hechos 14:14, porque dice, Hechos 14:14 nos habla acerca de Bernabé, mientras vamos buscando, nos habla de Bernabé y el apóstol Pablo, que en un momento trabajaban juntos en el ministerio, y la Biblia los menciona como apóstoles. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Bueno, esto hablando cuando a uno lo llamaban Júpiter, al otro Mercurio, y dice la Escritura que querían ofrecer sacrificios. Finalmente después los apedrearon, etc. Pueden leer toda la historia completa en Hechos 14. Entonces el oyente decía, ¿por qué dice cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo? Pregunta, ¿Bernabé era apóstol? Bueno, para eso tenemos que ir a la palabra original. La palabra original que se usa en este término, siempre les enseño, busquen cuál es el término original usado en ese versículo, es la palabra apóstolos. Esta palabra apóstolos la pueden encontrar con el Strong. Ya les he comentado que el Strong es un número que se le da a cualquier palabra y es una manera de identificarlas más fácilmente. Entonces, la palabra apóstol es el Strong G652. Entonces, si ustedes lo buscan, van a encontrar en esta palabra apóstolos, van a encontrar todo el significado, cuál es la amplitud de dicho significado. En la Escritura lo vamos a encontrar 81 veces, así que es bastante amplio. Para saber si una palabra dice lo que se menciona en la Escritura como lo que debe decir, es decir, su definición está bien traducida, tenemos que ir a un diccionario. Si uno va, por ejemplo, en un diccionario, le va a decir que la palabra apóstolo significa delegado, mensajero, enviado, se aplica específicamente a los 12 apóstoles. Ese es en el segundo punto. Tercer punto, en un sentido más amplio aplicado a otros eminentes profesores cristianos. En un tercer punto se puede decir, dice de Bernabé, de Timoteo y de Silvano. Uno sigue leyendo a ver qué otra interpretación hay de la palabra apóstolos. Y otros, por ejemplo, Swanson, otro diccionario, dice apóstolos significa mensajero de Jesucristo, un grupo limitado, número exacto en diversas menciones. También significa enviado, encomendado, etc. Una vez que uno ya tiene algunas definiciones de la palabra apóstolos, ahora lo que diga un diccionario no es concluyente, porque lo han escrito hombres y están sujetos a equivocaciones y nosotros necesitamos fundamentos bíblicos. Esto es solamente una guía para dónde debo direccionar mi aprendizaje. Bueno, cuando uno busca la palabra apóstolos, nos damos cuenta que figura en muchos aspectos. Lo que uno tiene que hacer es ir a la concordancia de esta palabra y ver en cuál parte figura. A veces son 80, 81, esto lo tuve que hacer yo para responderle al amigo, y encontrar en cuál se menciona sin tener connotación o sin significar apóstoles específicamente.
pudiendo significar enviado o mensajero. Si encontramos que la palabra, tal cual se usa con Bernabé y Pablo, se usa también en alguna parte del Nuevo Testamento como enviado o mensajero, entonces ahí podemos comenzar a desentrañar el pequeño misterio. Entonces, la palabra dice en Hechos 14:14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud. Primero, la doctrina del apostolado es muy compleja. Algunos consideran que solo los apóstoles fueron los 12 y en reemplazo, el que reemplazó a Judas, también Matías. Sin embargo, otros creen y dicen, bueno, el apóstol Pablo también fue apóstol. Ponen como requisito que hayan sido elegidos por Jesús. El apóstol Pablo, si bien no lo fue en persona, dicen, bueno, lo fue elegido cuando tuvo una revelación. Obviamente que en este criterio es un criterio amplio, porque hoy en día alguien puede decir, en mi casa me apareció una luz y también soy apóstol. Hay algunos que consideran que los apóstoles fueron los 12 y nada más, incluso resisten a creer que el apóstol Pablo entre en esto, o bien dicen que el apóstol Pablo fue confirmado por su tarea que hizo y era el que debía suplantar a Judas, que traicionó al Señor. Como fuere, no nos vamos a meter en este asunto, y en otro momento lo entraremos. Pero de Bernabé no se habla mucho de él. Más aquí sorprende que se lo incluye como apóstol. ¿Es verdaderamente un apóstol Bernabé? Bueno, si uno toma el sentido amplio de la palabra apóstol, probablemente pudo haber sido. Necesariamente en este pasaje dice que es apóstol, no necesariamente. Porque, por ejemplo, si tomamos la referencia de Juan 13:16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Esta palabra que dijo el Señor, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, la palabra enviado se traduce aquí como enviado, pero la palabra original es exactamente la misma palabra que se usa en Hechos 14:14 cuando dicen, cuando lo oyeron los apóstoles, es decir, la palabra los apóstolos sería Bernabé y Pablo. Si vamos a este párrafo de Juan 13:16, deberíamos traducir, el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstolo es mayor que el que le envió. Obviamente que aquí entienden que no se está refiriendo a ningún apostolado, entonces se traduce la palabra como enviado. Enviado. Entonces aquí vemos la misma palabra, el mismo Strong, exactamente el mismo, que es el G652, traducido como enviado. Alguno dirá, bueno, una mera casualidad. No. Segunda de Corintios 8:23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. ¿Dónde aparece la palabra apóstolos? En mensajeros. El texto debería decir, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son apóstolos de las iglesias y gloria de Cristo. Se traduce como mensajero. Ya hemos visto la primera, se traduce como enviado, ahora como mensajero en 2 de Corintios 8:23. Y por último, solo citamos 3 para no hacer largo el desarrollo del tema, ustedes lo pueden ampliar si desean. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, de vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, ¿cómo debería decir? Tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro apóstolos y ministrador de mis necesidades. Entonces, aquí la palabra apóstolos se traduce como mensajero. Tenemos 2 que se traducen como mensajero, 1 como enviado. Entonces, la palabra en cuanto a Hechos 14:14, tranquilamente se tendría que haber traducido porque no hay una doctrina afianzada de que Bernabé entre y forme parte del apostolado. Si creemos que Bernabé es parte del apostolado, la traducción está correcta. Si dudamos de que sea parte de Bernabé como un apóstol, la palabra se podría haber traducido
cuando lo oyeron los enviados, Bernabé y Pablo, para no dar una afirmación que no tenga un asidero o un basamento fuerte si es que el ministerio de Bernabé no se confirma como apóstol en otro párrafo de la Escritura. Por lo cual, aquí esta palabra se puede interpretar en el sentido amplio, que puede estar haciendo de referencia como Bernabé como apóstol, gente que livianamente se llamaban apóstoles porque el apóstol Pablo hablaba de que habían aparecido apóstoles por todas partes, como en estos días. Todo el mundo se empezó a poner apóstol, y muchos de ellos no lo eran. Y si uno trata de ser en un sentido más restrictivo, o sea, más acotado, de que los apóstoles tienen que ser terriblemente confirmados por Dios, como es mi creencia, no cualquiera puede ponerse apóstol, porque ese es un insulto a gente como el apóstol Pablo. Entonces quizás la palabra se tendría que haber traducido como cuando lo oyeron los enviados, Bernabé y Pablo. Cualquiera sea la postura que uno tome doctrinalmente, caben las dos interpretaciones. Si uno entiende que Bernabé está afianzado en otra parte de la Escritura como su ministerio apostólico, puede traducir apóstol. Y si uno cree que no encuadra dentro de un apóstol a la altura del apóstol Pablo, entonces tranquilamente se puede traducir sin cometer ningún tipo de error doctrinal, ningún tipo de error de traducción. Tranquilamente se puede poner cuando lo oyeron los mensajeros, Bernabé y Pablo, o los enviados, Bernabé y Pablo. Esto responde a la pregunta de un amigo que nos hizo hace varios días, no pudimos responderla antes. Alguien nos preguntó por qué dice la Escritura que en el cielo nuevo y en la tierra nueva las personas van a morir. Entonces dice, porque si nosotros vemos Isaías 65:17, dice él, y 17 en adelante, él dice, habla de que las criaturas van a morir, porque dice, aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, de lo primero no habrá memoria. Estoy en Isaías 65:17. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, nunca más se oirán en ella voz de lloro ni de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Es decir, habla aquí, él dice, yo entiendo que habla de cielo nuevo y tierra nueva, verso 17, y que después describe, y en la descripción dice, no habrá allí niño que muera de pocos días, por lo cual dice luego, porque el niño morirá de 100 años. Entonces dice, en el cielo nuevo y la tierra nueva los niños van a morir, es decir, vamos a morir. Bueno, esta es una interpretación. Si esta interpretación es correcta, nosotros deberíamos ir a otro lugar donde se hable específicamente del cielo nuevo y la tierra nueva y corroborarlo. Fácilmente nos vamos rápidamente a Apocalipsis 21:1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, Apocalipsis, que habla específicamente del fin, detalladamente, punto por punto, dice que no habrá más muerte. Si nosotros nos vamos a Isaías 65:17, que Isaías no agarra un tema y lo desarrolla cronológicamente, sino que se van entremezclando como muchos profetas, no es exclusivo de Isaías. Todos los profetas van dando profecías y podemos saltar de un versículo a otro hablando de diferentes temáticas, como en el caso de Satanás y demás, que aparece entremezclado en una profecía a un rey como el de Tiro en aquellos días. Los dos hablan de cielo nuevo y tierra nueva, sí, pero hay un detalle. Apocalipsis habla cronológicamente, sigue hablando constantemente, dice, vi la ciudad descender del cielo, la nueva Jerusalén. ¿Qué es lo que habla Isaías? Yo crearé cielo nuevo y tierra nueva, de lo primero no hay memoria. Luego dice el verso que es siguiente, os alegraréis de las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría.
Aquí no dice que desciende Jerusalén, dice que trae a Jerusalén alegría, por lo cual puede caber la interpretación de que la Jerusalén que menciona Apocalipsis es bien descriptiva, diciendo la vi descender del cielo, por lo cual no es una Jerusalén de la tierra en lo más mínimo. Pero aquí cabe la posibilidad de que esté hablando de la Jerusalén de la tierra. ¿Cómo podemos corroborar esto? Leamos versículos siguientes. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque un niño morirá de 100 años. Entonces edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán del fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, etc. Entonces el contexto que viene posterior está hablando de un contexto más normal. ¿Por qué? Porque dice, no voy a edificar una casa para que otro habite. Se supone que si edificamos una casa en un cielo nuevo y en una tierra nueva, no hay chance de que nadie más habite, porque no hay maldad. Nadie iría a habitar una casa que no le pertenece. Cada uno haría su propia morada. Entonces dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz para la maldición. Bueno, en el cielo nuevo y la tierra nueva no se habla de que va a haber un trabajo per se en sí mismo, porque el trabajo es parte de esta tierra. Allá van a haber tareas que no van a ser trabajos. Es como cuando alguien va a tocar una guitarra, no es un trabajo. Alguien va a hacer una escultura, es algo que le gusta, no es un trabajo. Alguien va a pintar, no es un trabajo. Hay chicos que ganan hoy dinero jugando al PlayStation y no es un trabajo para ellos, es un pasatiempo. Bueno, en algunos casos una gran adicción, por supuesto, pero por decirlo de alguna manera. Entonces, luego dice, y antes que clamen yo responderé. Pero sin embargo, dice la Escritura, Dios mismo estará con ellos, dice en Apocalipsis. Dice que estará Dios en ese nuevo cielo y la tierra nueva. Y aquí Isaías dice, antes que clamen, Él responderá. Por lo cual nos damos cuenta que Isaías quiebra la idea de pensamiento. En primer lugar, puede ser que Isaías 65:17 esté haciendo referencia al cielo nuevo y tierra nueva como el de Apocalipsis, y después quiebre la idea de lo del cielo y comienza a hablar del futuro de Jerusalén, Jerusalén restaurada, la gente que vaya a habitar, que siembren en el desierto, que hagan grandes cosechas, que tengan buena expectativa de vida, etc. O puede ser que les esté hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva como un ambiente nuevo para el futuro de Jerusalén, porque dice la Escritura que Jerusalén tiene que florecer antes de que venga el fin de la tierra. Si a mí me preguntan ¿qué creo yo? Yo creo que Isaías 65:17 habla así del cielo nuevo y de la tierra nueva, pero que se quiebra inmediatamente la idea cuando pasa al 18, porque ya está hablando de te gozarás de lo que yo he creado. Dice, se alegrará Jerusalén, se gozará mi pueblo. No habla de que esta Jerusalén desciende, por lo cual no nos olvidemos que ellos profetizaban para la tierra, para el futuro de Jerusalén en la tierra. No tenían gran idea. Las grandes profecías y el cúmulo de profecías en un gran porcentaje es todo asociado a la tierra. De hecho, había sectas dentro de los judíos o facciones que creían que no había vida después de la muerte. Entonces, muchos de ellos basados en su propia escritura, ¿no? Muchas profecías eran para la tierra, para el futuro de ellos, porque era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces, luego dice, no habrá niño que muera de pocos días, el niño morirá de 100 años, por lo cual esto es contradictorio con Apocalipsis. Dice que no habrá muerte, es muy claro Apocalipsis, y Apocalipsis no va quebrando las ideas. Apocalipsis te da una idea y la desarrolla cronológicamente. Te habla de que desciende la nueva Jerusalén del cielo, te habla de que Dios va a estar con vos, y aquí no habla de que Dios va a estar con vos. Si uno lee cómo se desarrolla, dice que antes de que clamen, yo ya los habré oído. Entonces, ¿cómo es esto? En la otra dice que Dios va a estar con su pueblo directamente. Dios directamente va a estar con su pueblo. Entonces, aquí es donde se hace una gran diferencia, y además dicen que habrá niños que vivirán, dice, porque son linaje bendito. Dice, no darán a luz para maldición. Habla de que van a dar a luz. Entonces también este es otro detalle que nos hace ver de que la idea del cielo nuevo y la tierra nueva solo aparece en el verso 17, y todo lo demás son profecías para Jerusalén, para la restauración del pueblo aquí en la tierra. ¿Por qué digo esto?
por lo que dice Apocalipsis. Alguno dice, bueno, pero no hay un texto más claro, que hay uno más o dos más. Marcos 12, 25 dice: porque cuando resuciten los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles del cielo. Entonces, si van a ser ángeles del cielo, porque en el texto de Isaías está hablando de que no darán a luz para maldición, si no se van a casar, ni van a vivir, ni va a haber, ni se van a casar ni se van a dar en casamiento. Esto lo corrobora también Mateo 22, 29. Todo esto por boca de Jesús. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Por lo cual la respuesta al amigo es: Isaías 65, 17 habla del cielo nuevo y la tierra nueva, mas no así el resto del texto. Y vuelve a hablar del cielo nuevo y la tierra nueva en el 25, cuando habla que el lobo y el cordero apacentarán juntos. A mi entender, esto ya es parte de algo que tiene que haber en el cielo nuevo y la tierra nueva, y no parte de la tierra. Porque además dice el 24, antes que clamen yo responderé, cuando Apocalipsis dice yo estaré y viviré con ellos. No estaré allá arriba, estaré entre ellos. Así que aquí está la respuesta, y puede leer Apocalipsis 21.1 como respuesta, hasta del 1 al 8, Marcos 12, 25 y Mateo 22, 29 y 30. Vamos por último, rápido, a la otra consulta de un amigo. Dice: leí a un tal Jorge Maidana, desconozco quién es, supuestamente es un apóstol, por lo cual un falso apóstol, porque se ponen apóstol porque no les da la espiritualidad para asumir que Dios no se vale de títulos para hacer su obra. Dice: amigo, al leer la palabra, esto postea aparentemente él en su perfil o algo, amigo, al leer la palabra en el capítulo 6 del libro de Isaías, puedo entender algunas cosas, que esta bendición celestial de este libro también podemos tener nosotros. Solo una cosa tenemos que hacer, es estar dispuestos al llamado del profeta. Sin embargo, si nos ponemos a meditar, podremos entender y ver que Isaías nunca fue llamado. Él se ofreció como voluntario, escuchó a Dios decir: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y obviamente dice que nunca fue llamado. El profeta, una ridiculez de Jorge Maidana, el falso apóstol porque si no sabe algo tan básico de la Biblia, te das una idea de que todo lo demás inventa. Se quieren poner con el nombre un crecimiento que en el conocimiento no tienen. Este varón dice, Jorge Maidana, que Dios no lo llamó, que Isaías se ofreció. Dice: el llamado del profeta, sin embargo, si nos ponemos a meditar, podremos entender y ver que Isaías nunca fue llamado. Él se ofrece como voluntario al escuchar a Dios decir: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Vamos a la escritura rápidamente. Esta historia aparece en Isaías capítulo 6. Es decir, se relata el llamamiento de Isaías. Mi pregunta es para hacerle a este varón, a este falso apóstol Jorge Maidana: del capítulo 1 al 5 lo escribió sin llamamiento Isaías. Absolutamente nada que ver. Ya había sido llamado Isaías, y esta es una de las tantas visiones que él había tenido. No es el inicio del llamamiento de Isaías. Voy a leerlo rápidamente, luego lo pueden leer ustedes en el capítulo 6 en adelante. Voy a saltearme un poquito para no hacerlo denso, estamos en un medio de comunicación. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Habla el 1. El 2 habla de cómo había serafines en el altar, etc. El 3, versículo 3, dice que había voces que decían: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Dice que las puertas, el 4 habla de que las quiciales de las puertas se estremecieron a la voz de aquel que clamaba, y el lugar se llena de humo. Entonces, Isaías, aquí empieza a hablar él, Isaías en el capítulo 6, en el versículo 5 dice: entonces dije: ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inicuo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Jehová. Bueno, habla, los serafines vuelan, le ponen un carbón encendido en sus labios, le purifican, y dice el verso 7: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, y sigue la escritura que pueden leerla en sus hogares. Ahora, esta es una visión tremenda. La persona que diga que alguien puede tener una visión de esta magnitud sin ser llamado, no entendió ni siquiera qué es la Biblia. Para tener una visión de esta magnitud, estos falsos profetas no lo van a tener ni viviendo 40 vidas, porque no tienen lo principal, que es un buen corazón y una sinceridad ante Dios. Para que una persona llegue a tener esta visión de la gloria de Dios, ver serafines, que es uno de los pocos en la Biblia que habla de los serafines, no sabríamos que existen si no tuviese esta visión este hombre tremendo de Dios. Este hombre ya estaba, no llamado, pero 1000 veces llamado. Esta es otra visión de las tantas que tiene, y uno no podría decir, Dios no lo llamó a Isaías, él se ofreció. Claro, vas a tener una visión tremenda sin ser llamado. Y en esa visión Dios te pone en el altar, te lleva a su mismísima gloria, y escuchás una voz que dice, ¿quién irá a hacer el trabajo en la tierra por nosotros? Y Isaías mira para alrededor y es el único ser humano que está ahí, todos los demás son seres celestiales. Y dice, no, Isaías se ofreció. Pregunta a este falso apóstol, ¿y quién más había para ofrecerse? No había nadie más. Tremendo, todas estas fantasías, y ahí ellos mismos descubren su necedad. Descubren que no están a la altura ni siquiera de un líder. No han aprendido la escritura. Para tener una visión de esta magnitud ya tendrías que haber sido 1000 veces llamado. Y además esto se cuenta en el capítulo 6 de Isaías, por lo cual ya había tenido muchísimas visiones y el llamado de Dios más. Este es un llamado a hacer una tarea específica, tocante al pueblo en una época específica. Él profetizó durante varios reinos. Hubo 3 o 4 reyes que pasaron en su vida, por lo cual este varón atravesaba diferentes etapas y Dios le daba un mensaje diferente en cada etapa. Esto es una mentira, vos no te podés ofrecer, vos te podés ofrecer a Dios si vos querés, pero no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que tiene misericordia. A veces yo digo, ¿no leen la palabra? No preguntan, tanta soberbia tienen. No respetan a la gente que les podemos enseñar doctrina para que no vayan a hacer el ridículo. Dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo cual no es una cuestión de que vos te ofrezcas, hoy, Señor, quiero ser profeta, quiero ser apóstol. Dios dice, podés ofrecerte, está bueno, pero yo voy a decidir qué es lo que vas a hacer. Así que por más que llores y patalees, si no tienes las cualidades, si no tienes un buen corazón, terminas siendo un falso apóstol, terminas forzando algo que Dios no te está llamando. Terminas inventando profecías como Dios no te habla, falseando, poniéndote títulos y queriendo impresionar a la gente, más Dios te dio la espalda. Hasta aquí, doctrinas erradas y contaminadas, nos vamos.